Biografía de Francisco Villa. Prefiero pagar a un maestro que a un general. La vida de Francisco Villa. José Doroteo Arango Arámbula, también llamado Francisco Villa, nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, una minúscula población del municipio de San Juan del Río, Durango. Sus padres fueron Agustín Arango y Misaela Arámbula. Quedó huérfano siendo adolescente. Villa se crió para ser ranchero y no aprendió a leer. No tuvo la oportunidad de asistir a la escuela porque su familia lo necesitaba para trabajar en la finca y pagar las deudas de su padre. Tras el fallecimiento de su progenitor, se hizo cargo de la familia trabajando de arriero en la hacienda El Gorgojito de Agustín López Negrete. En 1894 disparó e hirió al hacendado al encontrarlo ultrajando a su hermana, que tenía 16 años, y tuvo que huir perseguido por la justicia. Permaneció escondido en el monte, donde se unió a unos bandoleros dirigidos por Ignacio Parra, cambiando su nombre por el de Francisco a Pancho Villa. Durante aquellos años fue apreciado por repartir entre los pobres gran parte de lo que robaba. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910 contra Porfirio Díaz, se puso a las órdenes del líder opositor Francisco I. Madero. Fue un buen jefe guerrillero. Reclutó en sus tropas a jornaleros y pequeños colonos desposeídos de sus tierras y participó destacadamente en varias batallas contra el gobierno federal. Durante la administración de Madero, estuvo a las órdenes del general mexicano Victoriano Huerta, que, desconfiado de él, le condenó a muerte por insubordinación. Francisco Villa fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri, donde estuvo encarcelado de junio a noviembre de 1912. En diciembre fue trasladado a la prisión de Santiago Tlatelolco, de donde se fugó a las 3 de la tarde del día de Navidad. Se dice que durante su estancia en la cárcel aprendió a leer y a escribir. Escapó a los Estados Unidos, pero regresó tras el asesinato de Madero y la llegada al poder de Victoriano Huerta en el año de 1913. Se unió al ejército constitucionalista creado por Venustiano Carranza. Se hizo con el control del estado de Chihuahua y formó la División del Norte, ocupando las ciudades de Torreón, Ciudad Juárez y Zacatecas. Demostró entre 1913 y 1914 que tenía el don para la administración pública. Como gobernador provisional de Chihuahua, restableció el orden rápidamente, abarató artículos de primera necesidad, abrió el Instituto Científico y Literario, condonó contribuciones atrasadas, emitió papel moneda, creó 50 escuelas, envió a sus hombres para ayudar en la cosecha y ordenó la repartición de ferrocarriles y líneas telegráficas, imponiendo el duro código que aplicaba a sus propias tropas. Estableció la ley seca para el ejército y amenazó con fusilar a quien encontrara bebiendo. Persiguió a fabricantes y destruyó cantinas. Decía que el alcohol era el culpable de las desgracias de las personas. Entró en la Ciudad de México junto a Emiliano Zapata en noviembre de 1914, tras rechazar la autoridad de Carranza. Sufrió una grave derrota en Celaya frente al general Obregón, por lo que se retiró al estado de Chihuahua, arrebatando propiedades a los grandes terratenientes. El 9 de marzo de 1916 cruzó la frontera y atacó la ciudad estadounidense de Columbus, Nuevo México, matando a varios ciudadanos y destruyendo parte de la misma. Cuando Carranza fue derrocado en 1920, Adolfo de la Huerta le invita a deponer las armas tras aceptar la amnistía, firmando los convenios de Sabinas en 1920. Recibió en propiedad el rancho de Cantillo de 25,000 hectáreas, cercano a Hidalgo del Parral, Chihuahua, que explotó con sus antiguos compañeros de la División del Norte. El 20 de julio de 1923
Francisco Villa emprendió el último viaje cuando se dirigía a una fiesta familiar en Hidalgo del Parral, en el que murió acribillado junto a su amigo el coronel Miguel Trujillo dentro de su automóvil. En febrero de 1926 sus restos fueron profanados, desapareciendo la cabeza, que fue su entrega a William Rudolph Hearst, quien pagó $5,000 por el trofeo. En 1976 sus restos mortales fueron trasladados al Monumento de la Revolución. Elegí hacer la biografía de Francisco Villa porque cuando ocupó el cargo de gobernador provisional de Chihuahua en 1913 y 1914, frenó el abuso que ejercían los hacendados sobre los campesinos y en derrocar a los grupos establecidos en el poder público. Recuperó las tierras de los hacendados para distribuirlas a los campesinos y soldados. Igualmente, arrebató a la burguesía trenes, embargó tiendas y sustituyó a los comerciantes venales por administradores honorables. Abarató los precios del maíz, frijol y carne. Asumió funciones federales en materia de telégrafos y ferrocarriles. En pocas palabras, él fue uno de los personajes que se preocupó por la calidad de vida de las personas que conformaban la clase baja.